día tras día, viernes tras viernes, son importantes. Y hoy, Malvinas va a estar charlando con nosotros. Carol, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Gerardo y audiencia. ¿Cómo están del otro lado con esta mañana hermosa que tenemos? Mediodía ya. Exacto. Sí, un tema, estoy muy emocionada por poder compartir con ustedes este tema Malvinas, que es una historia que nos toca a todos los argentinos y a mí muy de cerca, porque bueno, me emociona bastante hablar de esta cuestión porque para los que no saben, mi tío es un veterano caído en Malvinas, quedó allá, el hermano de mi mamá, y mi papá es un veterano también. Justamente mi existencia se la debo a ellos, porque ellos se conocen en la colimba, lo que llamábamos el servicio militar, y se hacen muy amigos, y cuando uno muere allá, o sea, mi tío Hugo Daniel Caviggioli, te lo introduzco así, te tiro la introducción, bueno, mi papá vuelve, y así es como conoce a mi vieja, se casan, y después nazco yo junto con mis hermanos. Así es la parte de mi historia, así que si no fuera por Malvinas, yo no la cuento. Claro. Así que bueno, quiero contarles esto. No estaba en los planes, pero apareció Carol y Sí. sus otros hermanos. Por eso te digo que me emociona mucho hablar de este tema, y no puedo no hablarlo tampoco porque es parte de mi historia, y de todos los argentinos, además. Sí, porque Así siempre alguien tiene algún amigo, sí, algún familiar que estuvo en Malvinas. tal cual. ¿Eh? Así que me emociona un poquito, en algún momento puede que me emocione más todavía. Pero bueno, quiero saludarlos a todos del otro lado, los invito a escuchar esta historia muy, muy sentida, que lo vamos a hablar desde un lugar muy emocional, muy real, muy familiar, no de política, no de sesgo, no de nada que tenga que ver con eso, sino algo bien, bien familiar, bien real, bien de adentro, de puertas para adentro de la casa. Así que bueno, dando esta introducción, te invito a que te quedes a escuchar el micro de hoy, que es muy sentido, y te agradezco por estar del otro lado, a todos los que se van conectando y los que se van a conectar. Y quiero agradecer también a mis sponsors de marca que acompañan a Carol en mi emprendimiento, que son LEG Impresiones. Ellos los podés encontrar en Santa Cruz 653. A Vi Peluquerías, que está en Entre Ríos 264, y a nuestro auspiciante Armoniza Mercado y Bar, que están en Lisandro de la Torre 164, esto es en Villa Constitución. Y dado este lugar, Armoniza, te quiero contar, y ya te cuento que estamos el próximo sábado 11 de abril, Gerardo, vamos a estar haciendo nuestro primer evento presencial, donde vamos a dar todo, así como estos contenidos que solemos dar acá en la radio, obviamente un poco más profundizado, así que te invito a tener una merienda conmigo, a conocerme, a conocerte. Tengo ganas de conocerte, que vengas, seas parte. Hasta mitad de esta semana van a estar a 16.000 pesos la entrada, que te incluye tu merienda y el contenido que vamos a estar dando y compartiendo, que se llama Si la vida te da limones, aprendemos a hacer limonada. Esto a modo de metáfora, vamos a dar contenido basado en ciencia y en psicología para vos, tu vida cotidiana y tu emprendimiento. Así que te espero, unite, ya hay gente que está anotada, son cupos limitados, así que si tenés ganas, vení que lo vamos a pasar súper lindo. Bueno, dicho esto, nos vamos a introducir en el tema. Lo saludo a mi papá, que lo veo acá, está en vivo, mirá, nuestro héroe nacional, mi papá. Para los que no saben, lo pueden googlear, esta historia es real, la que te voy a contar ahora. Hugo Daniel Caviggioli, caído en la guerra de Malvinas, él era de la ciudad de San Lorenzo, hermano de mi mamá. Así que cualquiera que quiera lo puede buscar, lo puede googlear. Y mi papá, Daniel Giombini. No les gusta mucho que dé nombre y apellido, pero es la única forma de que sepan de que lo que estoy contando es real. Exacto. Así que bueno, nos vamos a introducir un poquito. No voy a dar demasiado contexto, pero un poquito nada más para que entendamos. Y bueno, ustedes ya saben mejor que yo. Yo vengo después de Malvinas, pero ustedes que son un poco más grandes ya conocen bien qué es lo que pasó en ese momento, cuál era el contexto político que existía. Había una dictadura que había arrancado en 1976, que duró hasta el 83. Dentro de esto es que sucede el tema de la guerra de Malvinas. Yo googleé para ver qué pasó, por qué se llega a la guerra. Y bueno, Argentina, como siempre, estaba pasando por una crisis político-social.
económica, buscaba apoyo, y según se dicen historiadores, que buscaba apoyo de la misma nación, entonces por eso recurren a la guerra, porque querían instaurar un poco más apoyo ellos querían ganar la guerra. Pero bueno, igual hay algo raro ahí, porque no creo que, conociendo todo, digamos, la situación argentina en cuanto a armamento y demás, contra una potencia como Reino Unido, la verdad era bastante complejo. Cualquier persona se daría cuenta que esa guerra no iba a ser ganada, pero bueno, las consecuencias estuvieron. Y todos sabemos que más o menos los números están un poco disputados, pero se dice que son 649.000 los fallecidos, los caídos en guerra, que ahí está Hugo Daniel Giombini, mi tío, Hugo Daniel Cavigioli. Perdonen que me emocione un poco porque, bueno, es una historia bastante fuerte para mí. Me emociona mucho. El otro día estuvimos, ¿cuándo fue? En la vigilia, más que nada para acompañar... El miércoles, más que nada para acompañar a nuestros viejos. Yo pertenezco a Generación Malvinas, que bueno, somos los hijos, ¿no? El objetivo de Generación Malvinas es seguir malvinizando, ¿no? Recordando esta historia que a nuestros viejos les tocó vivir, recordando un poco lo que ellos hicieron, la gesta de Malvinas, y esta causa que es justa, que es muy nuestra. Bueno, te hice el contexto un poquito político, social y económico, y también te quiero contar algo que para mí es muy importante y que yo lo he escuchado mucho de boca de los mismos veteranos, porque tuve la suerte y tengo la suerte de conocerlos a casi todos y hablar con ellos, nuestros héroes villenses de nuestra ciudad. De hecho, tenemos a Decio también, que es primo de Gerardo Muliado, acá del hombre de la radio, y tiene una historia... No diga el hombre de la radio, parece que tuviera 80 años, no. Soy joven, soy de la edad de los veteranos de Malvinas. Soy de la edad de mi viejo, tal cual. Y, ¿cómo es? Tiene una historia apasionante, Decio. Bueno, yo lo digo con respeto. Lelo. Lo conocemos por Lelo, es el sobrenombre de Lelo. Tiene una historia, yo no quiero contar mucho porque la voy a errar, porque no voy a tener las palabras exactas, pero tiene una historia, el Decio también increíble, mi viejo, Tello también, que es el papá de una amiga. También pasa esto que después, cuando vos te empezás a conocer con los hijos de los demás veteranos, empezás a tener amistades. Yo tengo una muy amiga que se llama Agos, que le mando un saludo si está escuchando, Lauri, que compartimos esta historia. No es muy linda la historia, tiene un montón de cosas, ¿viste? Porque es una historia que se te cruzan los sentimientos, en donde te sentís, no sé, tristeza, orgullo, nostalgia, injusticia. Yo, porque me tocó ver a mi mamá, a mi abuela, escuchar su historia, y esa esperanza también de que siempre volviera, porque imagínate que nunca lo vio morir, y nunca tampoco pudo tener todos los cuerpos de las personas que dieron su vida en la guerra, quedaron allá. Así que nunca tuvieron la posibilidad de poder velar, de poder verlo, y toda esa cuestión de decir, yo siento que mi abuela lo esperó hasta el último momento. Bueno, algo te quiero decir, que ya me estoy yendo por las ramas. Karl Mannheim, perdón mi mal inglés y mi ansiedad del día de hoy por contarle la historia. Estas son cortes generacionales. Él estudió junto con psicólogos sociales, antropólogos y sociólogos las cortes generacionales. Las cortes generacionales yo lo di en otro micro, que es para explicar un poquito los paradigmas, la forma de pensar, sentir y actuar de distintas generaciones que comparten un contexto histórico en cuanto a una fecha. Entonces yo me puse a ver todos los chicos, los veteranos de Malvinas, al cual pertenece, por ejemplo, la edad de Gerardo también. Gerardo entra ahí, en esta corte que segmentan estos estudiosos para poder comprender la forma de pensar, sentir y actuar de esta gente. Obvio que cada uno en su cultura, en su país, pero esto es muy condicionante. Los baby boomers se llaman, toda esta generación que fue a la gesta de Malvinas, se llaman baby boomers, este nombre que le dieron estos especialistas que te mencioné hace un rato. Entre ellos está Karl, que te contaba yo, pero hay un montón. Y ellos van a explicar un poco esta corte generacional que abarca, si lo tengo anotado acá, que abarca este periodo de guerra, que entra toda esta generación
esta generación que fue a la guerra de Malvinas. ¿Y cuáles eran sus ideologías? ¿Cómo ellos estaban formados? En esa época no había internet, no había celulares, quiero decir, no había celulares, era todo muy diferente. Entonces, ellos estaban instaurados mucho en la institución, en la escuela y en la familia. Tenían otro tipo de ideología, el deber, la patria, el sacrificio, la estructura, el valor por la familia, la responsabilidad. ¿Y esto por qué te lo cuento así, a palabra suelta? Porque es muy distinto cuando hoy dicen los chicos de Malvinas o los chicos eran solo nenes, eran niños. Sí, eran muy jóvenes, sí es cierto, 18 años empezaron a hacer servicio militar, 19. Mi papá y mi tío cumplieron 20 años allá, en la misma guerra. Pero te estoy contando con esta corte generacional que la podés googlear, que se llamaba Baby Boomers, porque ellos le dieron ese nombre porque luego de la Segunda Guerra Mundial hay un bombardeo de nacimientos donde se empiezan a nacer un montón de chicos y están muy instaurados en esta forma de pensar, de sentir y actuar que te decía, que es la estructura, las estructuras, las instituciones, la familia, la responsabilidad, no tanto una sociedad para cumplir y no tanto para cuestionar como lo es el día de hoy. Y esto te lo cuento un poquito, si vos querés, podés googlearlo, porque ellos tenían otra cabeza, no eran los de ahora. Yo después te voy a leer una carta en un rato, así que te invito a que te quedes. Una carta que fue la última que mandó mi tío antes de morir, antes de su cumpleaños, un día antes de su cumpleaños. Yo cuando la leí me emocioné, voy a tratar de leerla sin quebrarme. Que él hizo su última carta, la última carta que llegó a la ciudad de San Lorenzo a las manos de mi abuela. Es muy, muy emocionante. Yo la leí por primera vez ayer, chicos. Yo no tenía acceso a esto, no sabía. Y yo digo, wow, 44 años de la gesta de Malvinas y tantas cosas que todavía sigo aprendiendo. Ayer me quedé hasta las 2 de la mañana hablando con mi viejo, que ya, pobre, no le dejaba hacer preguntas y me di cuenta que no sé nada, que digo, ¿cuántas cosas me quedan todavía por saber de este hombre? ¿Cuántas cosas vivió? Y yo lo miro y lo tengo enfrente y no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. Toda mi admiración por él y por todos los que les tocó ir, están allá y los que quedaron, como en el caso de mi tío. Y le pregunté de todo, le pregunté que eso un poquito te quiero contar, esto da para rato y hoy estoy yo como hija, como sobrina, pero a lo mejor capaz si a ustedes les interesa, si ustedes quieren y si Gerardo quiere, a lo mejor podríamos llamarlo el próximo programa, podemos organizar para que él nos pueda contar su propia experiencia, si a ustedes les interesa. Yo les digo la verdad, yo me puedo quedar horas escuchándolo. Lo único que él habla re bien, todo, pero yo como que a veces es como duro, ¿viste? Porque él me cuenta la parte cuando muere mi tío, que ahora ya te la voy a contar, y todo lo que queda después, porque él más o menos a la mitad de la guerra, después tiene que seguir allá en pleno duelo con todas las condiciones en las que ellos estaban allá. Y yo digo, wow, lo veo hoy a mi viejo ahí, digo, ¿cómo hizo realmente, la verdad? Bueno, seguimos. Entonces yo te explico esto de los chicos de la guerra. Muchas veces la gente dice que son chicos de la guerra y yo te puedo asegurar que cuando te lea esta carta vas a decir, ¿quién escribió eso? ¿Una persona de 19 años? Y vas a decir, wow, qué hombre. Yo cuando leí esta carta dije, qué hombre. Porque en esta carta habla de Dios, habla de su familia, habla del cumpleaños. Él está en guerra, pero está pensando en los cumpleaños, está mandando feliz cumpleaños, está hablando de Dios, está hablando de que todo está en manos de Dios, está hablando de que él es orgulloso de ser un soldado argentino. Y yo dije, realmente, era el momento ese, era muy distinto. Hoy no podemos comparar un chico de 18 años en nuestra forma de pensar, sentir, actuar hoy, en nuestro paradigma actual, a uno de ese momento, ¿no? Pasaron 2 generaciones ya de la gesta de Malvinas, así que tenemos un sesgo bastante grande. Y esto lo llevo a colación porque realmente entender una persona de 19 años de esa época a esta es muy, muy distinto. Bueno, te cuento un poquito cómo es. En el servicio militar, lo que llamaban colimba, yo me enteré no hace muchos años de lo que significaba la palabra colimba, que era como una especie de jerga, que significa, ¿saben lo que significa? Correr, limpiar y barrer o bailar, le decían algunos, que así lo tenían, digamos, en lo que era el servicio militar, que bueno, ahí lo estaban preparando para lo que iba a ser la guerra. De todas maneras, ellos no sabían que iban a estar en guerra, nunca supieron hasta el último momento. Mi papá me dijo en el aeropuerto,
el 7 de abril, que mi papá le toca ir al aeropuerto y ahí van a ir a desembarcar a Malvinas en 1 hora aproximadamente y algo más. Desembarcan. Ellos se conocen, volvemos, mi tío y mi papá se conocen en la Colimba, en el servicio militar, más o menos aproximadamente en septiembre del 81, de 1981. De La Plata se van a Río Grande, Tierra del Fuego. Ellos les toca ahí, se hacía un sorteo en ese momento, si no Gerardo, por los números de documento. Exacto. Y ahí terminaban en La Plata. Y creo que de ahí se distribuían a qué lugar iban a quedar. Mi viejo y mi tío quedaron en Infantería Marina. Ellos van a formar parte, lo pueden googlear, lo que es BIM 5. Se llama así, que es Batallón de Infantería Marina número 5. Había 5 batallones, de los cuales algunos fueron a la guerra y otros estaban simplemente esperando. El BIM 5, ellos van a estar, luego de su formación, más o menos 7 meses creo que están en el servicio militar. Ellos se hacen muy amigos con mi viejo. Palabras mías, no de mi viejo, yo escucho la historia de mi papá y de mi tío, y mi papá me dice, che, teníamos tantas cosas en común, y yo dije, eran almas gemelas. Esto es mi cosmovisión, no me dijo él. Para mí eran almas gemelas, porque te voy a decir, cuando pegás onda con alguien, lo que le gusta, me gusta, somos re compañeros, encajamos un montón, qué sé yo. Hugo, se habla muy bien de Hugo. Mi tío fallecido, se habla muy bien. Vos pensás que yo el otro día conseguí una foto de cuando tenía 13 años y ya estaba laburando con el papá y los hermanos que laburaban en la construcción. Ya sabía levantar paredes, ya sabía revocar, tenía amigos, antes de ir a la guerra ya tenía novia, ya tenía auto, chicos, tenía 19 años cuando fue a la guerra, ya tenía auto, ya tenía trabajo, tenía novia. Por eso te digo, era otra cabeza, eran más desarrollados en cuanto a energía masculina, en cuanto a hombría. Por ahí ahora no estoy criticando los tiempos de ahora, pero tenemos un letargo ahora, como que ya nos tomamos, viste, somos jóvenes, tenemos 50 años y seguimos siendo jóvenes. No digo que esté mal, pero bueno, hagamos una recapitulación nosotros mismos a ver qué está pasando acá. Bueno, cuestión. Eso también es muy admirable. Era una persona de muchos valores, era una persona muy, muy familiera, y ahora se van a dar cuenta cuando les lea la carta. Así que ellos van y desembarcan el 6, me contó mi papá que fueron en avión. Y le pregunté cómo, pues yo quería saber todo. Y bueno, no tenían asiento los aviones, dice que había como una especie de cosa de hierro, no sé qué, y de ahí se agarraban y era uno arriba del otro prácticamente, bueno, uno al lado del otro, quiero decir, sosteniéndose de ahí, y era... Como si fuera un colectivo. Ajá, una cosa así, me dijo. Sí, Mirá, sí, y parados. Y creo que eran 100 más o menos los que entraban en ese avión, todos amontonados, y en esas condiciones llegaban. Ellos habían estado preparados, bueno, algo de fusiles, me dijo. Perdón que por ahí no use las palabras correctas, porque bueno, todo esto para mí me cuesta entender de eso. Y mi tío se encargaba de ser abastecedor de ametralladora o metralladora, ¿cómo se dice? Metralladora. Metralladora. Él era abastecedor. Bueno, el 6 de abril ellos, el grupo de Infantería Marina del BIM 5, llega en avión a las Islas Malvinas, que no nos olvidemos que el 2 fue el izamiento de la bandera argentina, el posicionamiento de nuestras tropas argentinas el 2 de abril. Hasta ahí, vamos, 6 de abril, 7 de abril llega mi viejo con Hugo. Ellos van a estar en Sapperhill, que lo pueden googlear. Yo ayer estuve mirando los mapas, la verdad me miré todo. Ellos estaban cuidando lo que sería más arriba de las islas. Esto, viste que son 2 islas, de la Soledad en la que ellos estaban, y más arriba estaba, ¿cómo se llama? Lo que ellos estaban cuidando, el puerto argentino. Bueno, ¿qué pasa? Hasta ahí, ahora me tocaría leer la carta, porque mi tío cumple el 14 de abril, cumple 20 años en la guerra, y mi papá cumple el 22. Ya ellos, en el momento que estaban viajando en el avión ahí, en el avión no, en el aeropuerto, me contaba mi papá que ahí le dicen, bueno chicos, ustedes van a ir a Malvinas, solamente van a estar 15 días, nadie le dijo que era una guerra todavía. Imagínense que no teníamos el celular, no tenían nada de enterarse de nada, era, y menos adentro de un servicio militar donde estabas cumpliendo cuestiones que no tenías forma de informarte. Así que bueno, ellos supuestamente iban a eso.
obviamente que llegado allá empiezan a enterarse de la cuestión, ¿no? De lo que va a pasar después. Bueno, ¿les leo la carta? La carta. La estoy esperando. Dale. La estoy esperando. ¿Y la carta? La carta, mi tía me la acercó. Es la última carta que él pudo enviar desde la misma guerra hasta San Lorenzo, ciudad de San Lorenzo, a sus padres. ¿Quién eran sus padres? Santa Lidia, se llamaba mi abuela, y Pedro Cavigioli. Entonces, la carta se dice el 13 del 4 del 82. Yo la tengo y la publiqué en mis redes para quien quiera ver. Creo que la publiqué en las historias de WhatsApp. A puño y letra, ¿eh? Querida mamá, dice así la carta, empieza. Ante todo quiero que sepas que estoy bien. Estoy en las Islas Malvinas, entre paréntesis, Argentinas. Espero y deseo que se encuentren ustedes bien de salud. Imagino la preocupación de ustedes, pero no pude escribirles antes por seguridad. Nadie pudo. Mami, quiero que estés tranquila, pues yo estoy muy orgulloso de ser un soldado argentino y de estar aquí para defender este territorio que es de todos los argentinos. No se preocupen por mí, pase lo que pase. Quiero que tengan el coraje y el valor que yo y todos mis compañeros sentimos ahora más que nunca. Todo está en manos de Dios. Yo recibí la carta que me escribieron después del casamiento de Horacio. Fíjate que se está acordando del casamiento de un primo de él, Horacio. Pero no pude contestarles. Quiero que ustedes me contesten lo más pronto posible. Quiero tener noticias de allá. El Miguel, su hermano, dígale que escriba. Bueno, mami, lo más importante es que sepan que estoy bien. ¿Qué dice acá? Saludo para todos, digo todos, porque no me quiero olvidar de ninguno. Mañana es mi cumpleaños y el 17 creo de la tía Anita y el de la Alicia, creo. Les deseo un feliz cumpleaños. Mando un beso grandote para vos, mami y papi y todos. Escribime pronto a la misma dirección de antes. Chao. Bueno, yo lo leí esto por primera vez ayer. Bueno, pasan cosas, ¿viste? Llegó mi tía, la encontró, no sé si la encontró ahora, no sé, a mis manos llegó ayer. Yo nunca la había visto. A mí siempre me emocionó mucho el tema de mi tío, porque por todo lo que me cuentan, la historia, verla a mi abuela, esperar, emocionada, ansiosa, con esperanza, con dolor, con todas estas sensaciones. Y bueno, y así me tocó a mí mi niñez, así me tocó entre historias de mi tío, como un héroe, de mi papá. Muchas veces me cuestionaba yo, de chica, no encajar en grupos, sentirme diferente, pero bueno, eso es tema aparte, pero sí, me ha pasado. Y en realidad es que no soy diferente, es que soy re diferente. O sea, mi viejo fue a la guerra y mi tío falleció allá. Eso te hace distinto. La historia se cuenta desde otro lugar. Yo lo viví en carne propia, desde puertas hacia adentro, lo que se siente, sentir perder un ser querido. No hablo de política, no hablo de historia argentina. No voy a pelear ni a discutir por nada. Yo lo único que te puedo decir que mi abuela creció mi abuela siguió sin su hijo y no sé cómo se hace eso. La verdad que no sé. Lo único que sé que ella siguió y que fue la mejor abuela que me tocó, mi viejo también, así como pudieron, con todas las roturas, con todos los maltratos. ¿Por qué te digo maltrato? Porque cuando me puse a hablar con mi viejo, las condiciones en las que estaban allá, la ropa que tenían, los grados bajo cero que había, chicos, 20 grados bajo cero. Aparte allá es húmedo, me contaba mi papá que vos haces un pozo, bueno, ellos tenían que cavar para hacer su trinchera, y dice que la tierra es como una esponja y empieza a emanar agua. Exacto. O sea que los pies lo tenían todo el tiempo mojado, por más que vos quisieras estar abrigado.
Y no era suficiente la ropa que tenían. Tenían parca, tenían camisetas, tenían todo, pero no era suficiente, era siempre tener frío. La comida, imagínate las calorías que necesitas para apalancar ese frío. Yo le pregunté cuáles eran las raciones de comida, que son preguntas que todos les hacemos. Y era una ración diaria que tenía una lata de albóndigas en salsa, que no sé, le pregunté cuántas albóndigas traía y él me dice que algo de 6 más o menos. Esa era la carne con unas 2 paquetitos de galletitas chiquititas, tipo, no sé, esas galletitas de agua, una tira de caramelos de colores, un chocolate. Creo que era eso. Y diario. Eso diario, ya está, eso lo comes y no hay más nada después. ¿Qué pasó? Esa comida llegó hasta el primer mes, más o menos, me dijo él, tuvieron esa comida. Después ya, no sé, le arranca la guerra, bombardeo, todo más complicado de llegar desde Argentina hasta allá, así que ya cesó lo que era la comida. ¿Y sabés qué recurrieron? Me contó que había correntinos en un batallón cercano que mataban ovejas de ahí y la comían cocinándola en los cascos. Otra cuestión que te voy a contar, tenían una cocina, un puesto mucho más adelantado, que tenían que ir caminando bastante, y un bombardeo la voló a la cocina. Así que también, mitad de la guerra se quedan sin cocina, así que ellos hacen un fuego y cocinan en los cascos, porque no me acuerdo qué material me dijo que era que se podía cocinar. Fíjate, hasta eso tenían que estar pensando, en la supervivencia tenían que estar pensando, lo que todo involucraba, que también me contaba, que comer cosas sin sal, sin condimento, medio cocido, no tan cocido, eso les generaba, obviamente, diarrea, malestar, no sé, o sea, le llegaban pastillas de carbón, eso me contaban, porque imagínate que todas esas condiciones horribles, pero reales, lo que te estoy contando. Y yo lo escucho y digo, qué increíble, cuántos días de guerra. Y para colmo mi viejo, después del 1 de mayo, que esto es lo que te quería contar, el 1 de mayo es el día que fallece mi tío, que ellos se habían hecho muy, muy amigos, estaban, inclusive compartían la infantería marina, que te decía, y el mismo lugar, el mismo sector, el mismo pelotón de hombres que creo que ocupaban algo de 22 hombres en la sección, y después creo que era en la trinchera donde ellos estaban, creo que eran algo de 8, si no me equivoco, si no que me corrija mi viejo después, y ahí estaban con Hugo. O sea, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, de que los dos comparten el mismo segundo nombre, Daniel, y que están desde el servicio militar hasta en la misma trinchera. Eso me vuela la cabeza. Googleé en infantería marina, murieron 16. Uno de esos era mi tío. Infantería marina, creo que eran algo de 600 a 800 hombres. Y de todos esos, 16 los muertos y uno era mi tío. El 1 de mayo, en el primer bombardeo que le llaman bautismo de fuego, que viene Reino Unido, que me contaba mi viejo ayer, que algo de la tarde, 6 de la tarde, habían mandado a aviones hacia mirar el lugar para después a la noche disparar. Ellos todos los días tenían sus actividades de salir de la trinchera, ya sea salían, se armaban su mate cocido en la cocina, volvían, estaban preparados, me contaba mi papá que todos los días tenían sus actividades de ir, de cuidar, de estar con el abastecedor, la ametralladora, todas esas cuestiones que tienen que ver con la guerra misma, estar listos, estar preparados. Y bueno, y justo ese 1 de mayo, a la madrugada, algo de las 4 de la mañana, ya estaban bombardeando de las 9 de la noche, me cuenta mi viejo, y a las 4 de la mañana, cuando ellos le dicen que replieguen, que vengan al refugio, en eso que están viniendo al refugio, tiran una bomba y las esquirlas le hieren el bajo vientre a mi tío Hugo Daniel Gavigioli, y al otro, el que llevaba la ametralladora, le dio en el casco, me dice mi papá, y en la cara, pero a mi tío le dio en el bajo vientre. Y entonces, como eran las 4 de la mañana, estaba lloviznando, hacía mucho frío, cuentan el momento, lo que estaba pasando cuando los otros que ya habían podido llegar a la trinchera, fue una cosa de loco. Dice papá, correr 2 metros ahí, 2 metros, 3 metros era una locura, porque era bombardeo, y es imposible llegar a tu lugar de refugio, o sea, vos decís, vamos a morir. Y en eso mi papá se entera que Hugo había sido herido de guerra y que tenían que llevarlo a la madrugada. Mi papá quiere ir, obviamente que no lo dejan porque es el amigo, está muy
conmocionado, mejor dicho, y no lo dejan, entonces queda ahí. Así que a partir del 1 de mayo, bueno, lo llevan, todo un tema de encontrar la chata, que se atasca la chata por la lluvia, por la tierra, por el barro y qué sé yo. Y bueno, mi tío al final termina muriendo antes de llegar a ser atendido, lo cual hace que desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio, que termina la guerra, mi papá, digo yo, ¿no? A mirada de psicóloga social, él hace su duelo en plena guerra. Claro. Y ahí empieza la batalla real, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo le habrá pasado? La verdad, todo mi respeto y toda mi admiración. Después de la guerra, ¿qué hay? ¿Un mensaje? Varios. Ah, bueno. Pero seguí. No, dale, así de paso tomo. Ah, te tomás un monte. Bueno, acá tenemos. Dice Estela, gracias Carol por lo que estás comentando. Después tenemos, hola, buen día Gerardo, estamos escuchando a Carol y es todo verdad lo que dice, ya que mi marido estuvo en el canal de Beagle y tal cual lo que pasaron también ellos, y estuvo a punto de ir a las Malvinas y justo terminó la guerra. Gracias, Graciela. Y Luisa dice, me encanta escuchar a Caro de todo lo que pasó en Malvinas, lo seguí del primer momento, muy triste y la gente donó de todo, oro, dinero y mucho más. Caro, qué difícil este momento y esa carta. Te mando un fuerte abrazo con mi corazón, Luisa. Bueno, muchas gracias a todos los que se comunican y se siguen comunicando. Esto es, ya como digo, o sea, yo no puedo callar esta parte de la historia, aunque me emociona, aunque me cuesta, aunque me duele, aunque me hace titubear, temblar, lo tengo que contar porque es parte de mi historia. De hecho, yo existo, mi familia, mis hermanos existimos por esta historia dolorosa que nos toca y que es tan nuestra, porque no es mía solamente. Es de todos. Es de todos. Tengo otro mensaje. Qué bueno escuchar a Carol para mantener informados a la audiencia por nuestra historia, nos dice Emi. Bueno, y le contaba que al terminar la guerra, qué difícil se la veía para mi viejo también, porque termina la guerra y ellos están algo de una semana o un poco más de días de prisioneros de guerra. Ellos quedan ahí y no es muy lindo lo que viene después. Ellos les sacan todos sus... Hay algo que no te conté. Cuando a mi tío lo encuentran muerto, lo llevan y se muere en el camino, quiero decir, tenía una carta en el bolsillo. Y esto lo cuenta un doctor estadounidense que quiero conseguir, que escribió un libro contando a mi tío y todavía no tengo el nombre, necesito contactar a este hombre estadounidense que era un médico que lo socorrió y tenía una carta para enviar. No esta que leí, esta es la que llegó a San Lorenzo. Hay otra carta más. O sea, un médico inglés encontró la carta y sobre esa carta, estadounidense, sí. Sobre esa carta escribió un libro. Escribió un libro donde cuenta toda esta historia, que lo socorre, que necesito este autor. Y esa carta, con todas las pertenencias de los veteranos argentinos, quedó. Hay un museo en Malvinas que también quiero ir, quiero viajar allá, no sé cómo voy a hacer, pero quiero ir. Que está la carta de todas las pertenencias de los argentinos, lo que ellos tenían está allá. Mi papá dice que tenía un rollo de fotos, había llevado una camarita, y todo eso está allá, en el museo. En el Museo de Malvinas. En el Museo de Malvinas. Me encantaría, porque ahí está la carta escrita de puño y letra de mi tío Hugo. Y la que tenía. Y sus pertenencias. Y sus pertenencias. Algunos tenían cadenita. Mi papá me cuenta que él no tenía. Yo digo en serio, porque hay muchos otros que tenían, viste, con los datos. Exacto. No, mi papá no. Bueno, posguerra, cuando termina, ellos son prisioneros aproximadamente una semana, algunos más, no sé. Y cuestión que los hacen cavar pozos, me dice mi viejo. Todos hablaban en inglés y mi papá yo no entendía nada. Lo único que sé que, dice, nos dejaron los armamentos, pero teníamos que cavar pozos. O había pozos que tenían que tirarle tierra, algo así. Que mi papá dice, che, acá nos matan a todos y nos tiran a estos pozos. Eso como que algo, viste, psicológico que... Ya mi viejo, ¿qué iba a pensar? Lo único que estaba pensando es que su amigo no estaba y que ahora tenía que volver solo. Yo no me imagino la situación de él. Bueno, están una semana ahí, después vuelven, los vuelven a traer a Río Grande, a Tierra del Fuego, y lo tienen 2 meses ahí. ¿Por qué? Porque obviamente estas condiciones de que ellos habían tenido frío y hambre estaban muy, muy flacos y no podían mandarlo así a la casa. Y además porque iba a ser, me imagino yo, que alguien habrá tenido algún conocimiento de psicología. No podés mandarlo de una guerra a la casa, Dios mío, ahí tiene que haber una transición. Entonces ellos están ahí, mi papá le toca trabajar en una panadería ahí dentro de donde ellos están. El cuartel. El cuartel. Él elige una panadería, me cuenta que tienen cine, que no hablaban nada de la guerra. Yo pregunté, papi, ¿cómo era eso?
Y mi papá tiene que volver al mismo lugar donde había conocido a su amigo, pero sin su amigo. Eso es lo que a mí me vuela la cabeza y pienso en su situación, cómo hizo y con quién estuvo. Y encima él, para colmo, no se sabe acordar. Porque yo le digo, pa, ¿y vos con quién estabas ahora? Si vos... Él, el único que te habla es de Hugo. Y me dice, ay, había un cordobés. Que, viste que vos siempre sos más compinche con alguien. Sí. Y bueno, y había un cordobés, que también quiero saber el nombre, que con el que mi papá plantó amistad luego de la guerra. Y estuvieron 2 meses ahí que comieron, descansaron, trabajaron, ganaban una platita, compraron alguna ropita. Como tratando de volver a la normalidad. Ponele, sí, tal Era cual. casi imposible. Tal pero cual. Bueno. No, la historia es, chicos, apasionante. Yo te la resumo así como puedo. Un día fui a la casa de mis abuelos y me puse a hablar con los hermanos de mi papá, para que me cuenten ellos cómo lo vieron. Yo soy operadora en psicología social y a mí toda la parte que tiene que ver con la psicología, la sociología, la antropología, entender a las personas, su forma de pensar, sentir, actuar, me fascina. Entonces yo quería saber su forma de cómo lo vieron, cómo lo vivieron. Y mi tío se reemocionó, un hermano de mi papá, y me decía que si está mirando le mando un saludo a mi tío, Ramón se llama, Tito le decimos. Se emocionó y él decía, cuando vino tu papá de la guerra, Carol, no habló nunca de la guerra. Y nosotros no le preguntamos nada. Bueno. Y yo me quedé, porque yo desde que soy chica, de que tengo memoria, papá siempre me contó todo de la guerra. Bueno, todo lo que él puede, ¿no? De cómo era, yo le preguntaba, y yo le pregunto, y anoche le preguntaba. Yo veía que se le ponían los ojos colorados, yo no lo quiero Lo que pasa es que lo quiero hacer poner mal, pero... Debe ser difícil para él recordar todo lo que vivió hace 44 años 44, atrás. Sí. No debe ser nada fácil. Pero bueno, como vos decís, le preguntás, y hay veces hay que sacarles con tirabuzón. Pues Sí. yo tengo, como te dije, familiares y amigos que han estado en Malvinas, y es cierto, muchas veces, si no sale el tema, no se le pregunta, o no le pregunto. Uh-huh. Pero si sale el tema, hay que sacárselo con un tirabuzón, porque a veces muchas cosas no las cuentan o no las quieren recordar porque fue algo muy duro. Y yo siempre de chiquita siempre quise saber, siempre, y sigo siendo igual, ¿eh? Y pregunto, yo a mi abuela siempre la hacía llorar, pero no de mala, ¿viste? Tenía muchísima curiosidad, siempre me sentí muy conectada a la historia de mi tío Hugo. A pesar de que no lo conocí, siempre sentí mucho cariño y mucho respeto, siempre, era muy, muy sentido, o sea, y siempre mi abuela terminaba llorando, o sea, es más, me regaló una cadenita de él a mí, que era un águila que tenía el Hugo, que después la perdí porque era muy pibita cuando me la regaló y lo lamenté toda mi vida, pero me había regalado pertenencias de él porque yo admiraba mucho la historia de mi tío y de mi viejo también. Mi papá bastante muy entero para contar, pero yo capaz me quiebro, ¿me entendés? Yo capaz que no quiero quebrarme delante de él tampoco, pero me voy a la pieza y me pongo a llorar. Lo que pasa es que es duro, acá tenemos muchos mensajes que están llegando y dice, por ejemplo, buen día Gerardo, importante escuchar a Carol en primera persona de un familiar. Lloré de emoción, tristeza y dolor en el corazón por perder, bueno, a un familiar, sé mucho de esto. ¿Cuánto debemos respeto hacia estos hombres? Sí, tal cual. No, porque uno, a ver, sos familiar, o sea, tenés sangre y voy al escuchar esto, yo también te estaba escuchando y uno se emociona y empieza a recordar todo lo que ha charlado con los amigos, con los familiares que estuvieron en esta guerra. Y es duro, es duro. Y a veces nos quejamos porque cortaron la luz. Sí. No es la diferencia, ¿no? Yo lo que veo que le decía a mi vieja, le digo, mirá, papi, la relación sana que tiene con la comida, porque, bueno, creo que yo heredé todos los traumas. Yo como rápido, ¿viste? Y yo digo, y él come despacito, y él dice, ella comió y se satisface. Mi papá pesa lo mismo que cuando fue a la guerra, un tipo que nunca tuvo sobrepeso, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo hace? Porque cuando uno vive estas cosas de que le faltó la comida, él me cuenta que cuando vuelve a Río Grande, luego de la guerra, que están 2 meses, dice que era una cosa de comer, le tocaba la panadería y era comer y comer y comer, pero igual me cuenta algo que dice que hubo un día, que creo que fue el primer día que llegaron, que todos le decían, che, vamos a comer, y él se quedó durmiendo, pobre. También, eso es otra cosa, chicos, el tema del descanso. ¿Cómo dormían en la guerra, mi papá? Y nada, parado, sentado, ahí en la trinchera con el fusil acá, Sí, 2 horas nada más. Dormían parados, abrazados del fusil. Abrazado del fusil, y era 2 horitas y después te despertaba, y con esas condiciones, baja calorías,
mucho frío de 20 grados, 15, 20 grados bajo cero. Todo mojado. Mojado, sin comida. Y todavía vos lees la carta esta que te leí hace un rato, Sí, no. donde hablan de orgullo. Por eso no le podemos decir, yo no puedo decir chicos de la guerra. No puedo decir chicos, eran hombres. Yo escuchando las palabras que utilizó en esa carta tu tío, no era de un chico. No. Era de alguien que tenía mucha experiencia, una persona, qué sé yo, de 30 años, Sí. 40 años de carrera. Sí, tal cual. La madurez que obtuvo allí con Sí. solamente 19 años. No. Sí, tal cual, la entereza. Yo la verdad que admiro mucho. Esto lo hemos visto en otros micros radiales cuando hablábamos de la psicología, hablábamos de los recursos que tenemos psicológicos muchas personas, de la resiliencia, que es una palabra que usan en la psicología para describir el aparato psicológico fuerte que se, digamos, frente a situaciones riesgosas y de crisis en la vida, se fortalece. Y eso es lo que yo quiero, de eso el saco bueno yo de toda esta historia un poco injusta, totalmente injusta, saco eso de la resiliencia de mi abuela, de mi papá, de mi tío en esta carta, en su forma de vivir, en las ganas de salir adelante. Y por eso el tema que vamos a tratar, si la vida te da limones, hagamos limonada, en el sentido de decir, no miremos lo que nos falta. Es el tema que vamos a tratar el próximo 11 de abril, para los que vengan a merendar conmigo. Es mirar lo que tenemos. A mí, por ejemplo, me faltaron muchas cosas, ya sean económicas, emocionales, lo que sea. A mi abuela le faltó el hijo después del 1 de mayo. Y sin embargo, si seguimos adelante y poder mirar lo que sí tenemos. Yo tuve una abuela entera, tuve una abuela con todo el amor y cariño. Y justamente la abuela que más amor y cariño me dio fue esta abuela, mi abuela materna, la que perdió a su hijo. Jamás me faltó cariño, abrazos, palabras de amor de mi abuela. Y eso es lo que a mí me queda, es decir, ella dio lo mejor después de haber perdido a su hijo. Y esto es lo que yo me quedo, es decir, si la vida me quita, me saca, ¿qué tengo? ¿Qué sí tengo? ¿Quiénes sí están? Y eso es lo que me enseñó mi abuela, que aunque mi tío ya no estaba, había otras personas que sí estábamos, que sí habíamos llegado y éramos consecuencia de justamente, lamentablemente, que él se haya ido. Yo no existiría si mi tío, yo creo que no existiría, porque ¿cómo se iban a conocer? Claro. Con mi viejo. Una locura, a mí siempre me llamó la atención. Y te voy a dar una cifra bastante desalentadora: 649 los caídos en la guerra y 500 suicidios. Uh-huh. ¿Por qué? También me puse a indagar un poquito de su historia. Esto me duele muchísimo, porque así como ellos estaban preparados para ser tan hombres a sus 19 años, a nivel ideología, a nivel sociología, psicología, paradigmático, también carecíamos en esa época de toda la contención psicológica, emocional. Ellos cuando vuelven de la guerra no los mostraron, como viste cuando venían de ganar o perder a Argentina en la selección, que todo ovacionaban por más que perdiera. No lo ovacionaron, vinieron todo oculto, nadie quería saber, porque era como una especie, qué sé yo, una especie de vergüenza perder la guerra. La verdad que no sé, pero no lo ovacionaron, no lo esperaron. Eran no vistos por nuestra nación argentina. Eso es lo que a mí me duele. ¿Sabés cuántos de ellos les costó conseguir laburo después? Porque también parte de esta ideología que los hacía tan hombres también eran como que, loquito de la guerra. ¿Entendés? Los apartaban. Los apartaban. Eso también, o sea, si bien destacamos algo bueno de que eran muy maduros, por el otro lado, la parte psicológica y contención no existía. Hasta que después, con el tiempo, empezaron a ser reconocidos, claro, por las autoridades que estaban al frente del país. Entonces allí la gente un poco más le abrió las puertas, pero si no, eran como rechazados. Y algo que quiero dejar en claro también, como hija y sobrina de veteranos de guerra, es que el reconocimiento es de todos los días y de todas las personas, no solamente de una nación, de la política, del Estado, sino de nosotros. O sea, esto es un reconocimiento. Hoy dedicamos un programa entero a hablar de puertas para adentro lo que fue la Guerra Malvinas, no de situación política, no, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo se vivió en el entorno familiar, cómo lo vivimos. Tengo 2 mensajitos ya para ir Sí. al límite. Estoy emocionada hasta las lágrimas escuchando a Carol. ¿Cuánto habrán sufrido esos chicos y sus familiares?, nos dice nuestra amiga Minta. Paula también se comunicó y dice: buenos días, es verdad, qué triste todo. Yo tenía 10 años,
y recién ayer entendí lo mal que pasaron en las Malvinas los pobres soldaditos tan jóvenes. Vi la película y no puedo creer el maltrato físico y psicológico que sufrieron. Hermosa historia real de Carol. Besos y abrazos para ella. Paula. Bueno, muchas gracias por todo el cariño y bueno, este fue mi resumen de cómo desde el principio al final de la Guerra de Malvinas. Y bueno, a mí me gustaría escuchar la palabra de mi viejo, no sé si a ustedes les parece, si a vos, Gerardo, podemos hacer una llamada, capaz el próximo viernes, un momento para... Lo vamos a organizar. Lo vamos a ahora, organizar. Eso podría ser para el próximo programa. Nosotros íbamos a dar Ikigai hoy, pero lo vamos a posponer. Solamente ahora, para terminar, te voy a recordar que el 11 de abril nuevamente vamos a estar en nuestra merienda con Carol, que todo tiene que ver con todo, como te lo relacioné hoy, así que anotate, sale solamente 16.000 pesos, vení a merendar conmigo, te quiero conocer y vamos a hablar de contenido de valor para tu vida cotidiana y tu emprendimiento. Y empezamos las clases en abril para aprender a hacer tu tote bag o tu primer bolso. El 14 del 4, ahora de abril, vamos a tener la primera clase informática para poder venir, enterarte de los materiales que vas a necesitar, de qué vamos a dar. Van a ser los dos últimos martes, martes 21 y 28 de abril, 2 horas, de 15 a 17 horas, en el Gallery Coliseo, en Rivadavia 1159. Ahí vamos a estar aprendiendo a hacer tu primer bolso. Tiene un costo de 25.000 pesos, todo completo. Y un monedero vas a aprender a hacer, todo eso. Así que te espero. Anótate. Bueno, voy a anotarme entonces. Sí, anótate, Gerardo. Vamos a hacer tu bolsito. Bueno, parecido al que tengo. No igual, parecido. Bueno, dale. Bien. Los gobiernos que tenemos nunca reconocieron el error de mandar a esos chicos de 18 y 19 años a luchar con los marines ingleses, ellos preparados para la guerra. Ni recibieron ningún resarcimiento económico que deberían cobrar más que un diputado, por todos los sufrimientos que pasaron, frío, hambre, enfermedades, y no recibieron todo lo que se reventaba en escuelas y distintas instituciones. Eso fue un horror, nos dice Raquel, ya para ir cerrando. Bueno, gracias a todos los mensajes Exacto. que mandaron, gracias Marcela, que acá me acaba de llegar un mensaje de felicitaciones porque dice que me está escuchando en este momento. Gracias a los que están conectados, gracias a los mensajes y disculpen por la emoción, por quebrarme un poco, pero bueno, esto es mi historia y la de todos. Exacto. Agradecemos a los auspiciantes. Bueno, sí, agradezco a nuestro sponsor de marca, Leg Impresiones Vi Peluquería, y nuestro auspiciante Armoniza Mercado y Bar, donde vamos a estar el próximo sábado 11 de abril. Carol, muchísimas gracias por la historia y la vamos a seguir la semana que viene. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Muy bien, nosotros seguimos. Vamos a controlar.